Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en programa La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar. En esta segunda parte, perdón el abrupto del final de la primera parte, pero bueno, nos hemos quedado ahí un poco apretados de tiempo porque el tema, lógicamente, era tan sustancioso y se han dicho pues cuestiones muy importantes que desde luego serán clarificadoras para el mundo cívico-militar, porque lo que necesitamos en este caso es información y libertad de expresión, ¿eh? Y que no Tienes haya que hablar más. tienes que hablar con el director para que nos dé más tiempo, Ah, Guillermo. sí, sí. Precisamente hablé el otro día con él, con Javier García Isaac, y dijo que está muy contento en el programa, que lo oye mucha gente y que vamos, que será cuestión de un día reunirnos con él y emborracharle y sacarle media hora más. Muy bien. En cuyo caso, efectivamente, vamos a abordar en esta segunda parte la cuestión de Gaza. Quiero recordar que cuando se trató hace 2 semanas, creo que fue, el general Cifuentes ya señaló lo que iba a hacer el ejército israelita y lo ha hecho, ¿eh? Entonces, eso demuestra hasta qué punto los análisis que se hacen aquí son del máximo rigor, de gente profesional, gente que sabe de la guerra. No todos esos cantamañanas que hay ahí en los platós de la sexta, eso no tienen ni idea. Eso del corazón sabrán mucho, o del Sálvame Deluxe, pero de esto no. Dicho lo cual, cedo la palabra rápidamente a nuestro general Cifuentes para que desarrolle precisamente esta cuestión. Adelante, mi general, por favor. Gracias, Guillermo. Bueno, parece que no estábamos tan desentrenados, después de haber dejado el servicio activo. Pero identificados los objetivos, sí es verdad que eran esos los que tenía Israel, la eliminación de Hamas y la recuperación de los secuestrados, la mejor forma de hacer en ese mapa que pusimos, que recordarás que había 4 poblaciones importantes en una franja en la que había algún terreno libre, pues era cuadricularla y aislar. Lo que han hecho ha sido cortar la franja de Gaza y aislar la población principal donde consideran que están los centros de poder y la mayor parte de las fuerzas de Hamas. Han dejado tiempo a la población civil para que se fuera hacia el sur, hacia la frontera con Egipto, y los que se han quedado pues serán bajo su responsabilidad. De todas formas, estamos viendo cosas interesantes. Yo creo que los objetivos se mantienen. Está predominando en el movimiento israelí la seguridad por encima de la rapidez. Están yendo despacio, están identificando objetivos, posiblemente por información de dentro y de fuera y medios propios. Están identificando objetivos y batiendo objetivos. Es posible, evidentemente, que en ese batir objetivos de Hamas, ya que esta facción terrorista está mezclada con la población civil, pues haya bajas civiles. También que sí que creo que hay una labor de inteligencia excepcional, ¿no? Bueno, estamos hablando del ejército tecnológicamente mejor dotado del mundo, ¿no? O sea que es seguro que tienen buena información. Están identificando los centros de Hamas y están atacando precisamente los centros de poder. Y con respecto a los túneles, están evitando el combate en túnel, identificando las entradas y destruyendo o bloqueando los accesos al túnel. Esto también puede conllevar posibles bajas entre el personal secuestrado, ¿no? El personal propio secuestrado. Es interesante cómo se están aproximando a los hospitales. Tienen claramente identificado que jamás está en los hospitales y por lo tanto yo creo que la toma de los hospitales pues, puede permitir la eliminación de elementos de Hamas y al mismo tiempo el facilitar que ese hospital pueda funcionar como tal y pueda atender a personal herido. Creo que sería una buena acción si lo consiguen. Y, ¿Y qué más tengo por aquí apuntado? Bueno, los medios que estamos viendo de empleo de Israel son medios de última generación. Las imágenes que se ven de sus soldados, se ve a soldados motivados, o sea que realmente la acción de Hamas ha afectado muchísimo a su población y los soldados están motivados y creo que al tener los objetivos claros, eh, van a por ellos y desde luego jamás pues, se puede dar por eliminada a no ser que intervengan fuerzas exteriores, otros países que modifiquen la situación sobre el terreno. Solo veo posibilidades de que se interrumpa esta ofensiva en caso de que jamás acceda a una negociación para la devolución de rehenes, que era otro de sus grandes objetivos. Solamente así creo que se interrumpirían temporalmente las hostilidades, que luego continuarían. Y bueno, pues hasta ahí estoy viendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi general, siempre por sus análisis tan certeros. Cedo la palabra rápidamente al general Fontela. Adelante, mi general, por favor. Pues yo tengo poco más que decir, solamente preguntarle si sabemos cómo si hay combates de guerra y guerrilla urbana o simplemente están haciendo una limpieza
sin mucha resistencia a los israelitas? Lo que sé es el movimiento es muy lento y están combatiendo aquellos orígenes de fuego o sea, elementos de resistencia que les hagan fuego. Los orígenes de fuego se identifican y son los que combaten. Y la movilidad, hasta que no quedan las calles y los barrios limpios, pues no continúan avanzando. Aparte de que se dirigen directamente a aquellos objetivos que tienen identificados como donde pueda haber mandos de Hamas, etcétera. Entonces, movimiento muy despacio, limpieza de calles y de población y solamente combate contra aquellos elementos de resistencia que les hacen fuego. Y empleo de drones, evidentemente, satélite, eso es exhaustivo. Y posiblemente se esté produciendo interferencia en los medios de comunicación de Hamas, para que no puedan comunicarse unos a otros y no puedan coordinar acciones desde la parte que está bloqueada en Gaza al resto de la franja que está al sur, los medios de Hamas que puedan ir al sur, que ya irán a por ellos luego. Pues muy bien, nada más. Paso al siguiente. Muchísimas gracias. Importante, queridos oyentes, estas aclaraciones en plano táctico-militar para llegar a comprender realmente lo que está sucediendo, porque esto es información que lógicamente no aparece en los medios convencionales. Adelante, mi coronel Collis. Bueno, yo voy a dar un poco de contexto de este problema. El problema surge cuando en Alemania llega al poder el nacionalsocialismo y su líder Adolfo Hitler, que consideran que los judíos pues, no son propiamente alemanes, sino que son incluso enemigos de Alemania. Y entonces favorecen que se vayan yendo de Alemania. Con los judíos ricos o de clase media alta no hay ningún problema. Los países los reciben de mil amores, pero cuando empiezan a llegar los judíos pobres, pues entonces les ponen unas tasas de migración muy altas que no pueden pagar, evidentemente, y se quedan en Alemania, le coge la guerra en Alemania y sufrieron el maltrato que le dieron los nacionalsocialistas alemanes. Al finalizar la guerra, lógicamente, esos judíos, particularmente de Alemania y de Austria, pues se querían ir. Las naciones vencedoras de la guerra pues admitieron a algunos, pero no a muchos. A la mayoría los canalizaron hacia Palestina, controlada entonces por Inglaterra. Se establecieron allí y entonces les hicieron a los palestinos un poco lo que les habían hecho los nacionalsocialistas a ellos. O los expulsaron o los pusieron en un estatus de inferioridad con respecto a los judíos. Bueno, entonces el pueblo palestino fue instrumentalizado por los países árabes que no querían ver ni en pintura a los judíos en los territorios que consideraban pues suyos, de su ámbito. ¿Por qué los árabes no querían tener en Palestina a los israelitas? Porque es un enclave estratégico de primer orden, en el Mediterráneo Oriental, muy cerca del Canal de Suez, muy próximo a las zonas petroleras más ricas del mundo, próximo a Irán, que en principio no era enemigo porque reinaba el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era proamericano, pero luego, claro, vino el integrismo islámico más radical y además Israel tenía una salida al Golfo de Aqaba y al Mar Rojo. Bueno, con lo cual los árabes utilizaron a los palestinos para que mantuvieran un conflicto permanente con Israel. Y eso dio lugar a muchos conflictos. La Guerra de los 6 días, en 1967, en la que conquistó Israel la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí y los altos del Golán en Siria. Menos la península del Sinaí, que la devolvieron a los egipcios, pues los demás territorios siguen controlándolos. La guerra del Yom Kippur, que les dieron un buen susto a los judíos y tuvieron los judíos que hacer uso de todo el apoyo norteamericano, que fue la guerra del Yom Kippur en 1973. Bueno, eso dio lugar a unos pactos que hicieron entre Siria y Egipto, ¿no?
lo que le costó la vida al presidente egipcio Anwar el-Sadat. Pero ya de alguna forma llegaron a un estatus de convivencia a Egipto, que era la principal potencia árabe, e Israel. Esto dio lugar a los acuerdos de Camp David entre el primer ministro israelita Menachem Begin, el de Egipto Anwar el-Sadat y el de Estados Unidos, que ofició de hombre bueno, Jimmy Carter. En el 82, Jordania expulsa a los palestinos de su territorio. Era un permanente motivo de desestabilización de aquella monarquía, la más prooccidental de los países árabes. Y se trasladan al Líbano, desde donde atacan a Israel. Bueno, esto provoca un grave conflicto, una guerra en el Líbano en 1982. Bueno, en varias ocasiones los palestinos desencadenan rebeliones civiles y guerrillas urbanas que se llamaron intifadas, las recordarán ustedes. Bueno, entonces, a raíz de los acuerdos de Oslo en 1993, se estableció un pacto entre el Estado de Israel, cuyo presidente era Isaac Rabin, y la OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina, cuyo líder era Yasir Arafat. Y de hombre bueno, el presidente norteamericano Bill Clinton. Trataba de que convivieran los dos estados, uno judío y otro árabe-palestino, al que se le asignó el territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza con una organización estatal llamada Autoridad Nacional Palestina, que en principio lideró Yasir Arafat. Bueno, lo cual no ha dado resultado por la intervención del Irán integrista islámico en la zona, especialmente el Líbano, a través de la organización terrorista Hezbollah. La agitación promovida por la organización terrorista Hamas, apoyada subrepticiamente por los países árabes, y ahora que los países árabes parece que estaban transigiendo con reconocer a Israel, pues protegido Hamas por Irán. Y eso ha sido un fracaso de la Autoridad Nacional Palestina, a la cual le ha, vamos a decir, que usurpado el poder la organización terrorista Hamas, que ha provocado este ataque a Israel y la situación bélica actual. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí, efectivamente, quizás faltaba analizar a lo mejor el momento, por qué ahora, ¿no? Y yo creo que llegamos a comentarlo la última vez porque había una aproximación de Israel y los países árabes, posible reconocimiento de Estado y justo se produce para provocar la relación de Israel y que se corten esas... Nada de que sean amigos árabes e israelitas, ¿no? De hecho, Jordania ha retirado al embajador y Arabia Saudí no va a reconocer a Israel con la que hay. O sea, realmente hay un boicoteo de las relaciones. Antes de ceder la palabra a nuestro historiador de cabecera, simplemente poner sobre la mesa un tema que ha sido publicado en el ABC, solamente en España, y que ha sido filtrado por dos medios de comunicación digitales israelitas, que es un plan de la inteligencia israelí consistente en trasladar 2 millones de palestinos a España y a Grecia, financiado por Arabia Saudita, lo cual encajaría muy bien con este planteamiento de Pedro Sánchez de convertir España pues un centro de refugiados de todo el mundo y desestabilizar la nación. Esto no ha sido negado por el gobierno israelita, o sea, es un plan de la inteligencia israelita que está siendo desarrollada, transmitido sotto voce, para que no se sepa, pero donde aparecemos nosotros afectados, y se habla, porque claro, Grecia, con una población de 12 o 15 millones de habitantes, lógicamente no va a emitir tanto como España, pero como Pedro Sánchez está en esta huida hacia adelante y con tal de hacerse una foto y de paz y que es un hombre de paz y tal, pues tenemos el loco ideal para que suframos, digamos, este contexto de esta situación que, sinceramente, bajo mi punto de vista, a pesar de que es un drama, pero como decía Calvo Sotelo, es un problema distinto y distante que a nosotros no nos afecta. Nosotros tenemos un enemigo del sur, el de Pegasus, Ceuta y Melilla, las Canarias, eso sí que está en jaque. Entonces, muy atentos a esta noticia del ABC y, bueno, esperemos que siga habiendo filtraciones, porque desde luego el gobierno de España ya sabemos que, igual que lo del Sáhara, no nos va a decir nada. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. 5 minutos. Bueno, pues como ya el coronel Collins ha hecho ya toda la visión histórica,
volvamos un poco a lo que son los combates actuales que se están dando. Ya hablamos de que se iba a cortar la franja de Gaza, pero después, ¿qué han estado haciendo el ejército israelí? Pues entró también por el norte y luego ha estado avanzando por zonas menos pobladas, ocupadas en la zona de la franja de la costa. O sea, está envolviendo completamente Gaza, que no solo ha cortado, sino que ahora ha avanzado desde el sur, desde esa zona de corte, y desde el norte, ocupando y controlando toda la franja costera, de tal modo que queda todavía completamente aislada lo que es el centro de la ciudad de Gaza. Prácticamente ya casi se han unido los avances de las columnas norte y sur, y quedaba en medio un campo de refugiados de Ashati que estaba pegado a la costa. Aunque últimamente han dicho que ya lo han controlado, ese campo, ese distrito de Ashati, y que lo han limpiado de milicianos y que han muerto más de 1000 milicianos, digamos, en los combates por ese campo. Como ya se ha dicho, han ido hacia los hospitales. Están medio cercando, porque parece que la zona este la siguen dejando abierta por el momento, el hospital, digamos, de Al-Shifa, que digamos, lo rodean las columnas del sur. Una de las últimas noticias es que los tanques se habían retirado 100 metros, pero han controlado por la zona norte el hospital Ratinsi. Y ahí han expuesto, digamos, cómo allí han encontrado bajo ese hospital un túnel de Hamas a 20 metros de profundidad. Y, digamos, indicando que el hospital, digamos, lo utilizaban como una base donde almacenaban, pues, túneles, trajes suicidas, y piensan que puede haber rehenes en, digamos, los sótanos de ese hospital, en los túneles que están bajo él, los cuales pues no han entrado. Los combates son fuertes, pero claro, digamos, la diferencia entre unos y otros es importante, y normalmente están teniendo más bajas los milicianos, pero también están teniendo bajas, digamos, los judíos, y van apareciendo noticias de soldados fallecidos. Por ejemplo, pues hace 11 horas, por ejemplo, anunciaron la muerte de 2 soldados en combates en el norte de la franja de Gaza, 2 sargentos, y después han anunciado también la baja de otro miembro. Igualmente, bajo una planta en la zona norte, bajo una planta de cemento, han encontrado también otra red de túneles y depósitos de armas de Hamas, que anda combatiendo, digamos, también con misiles antitanque, y han aparecido algunas imágenes de cómo impactaban en algún mercado. En la zona norte sigue habiendo artillería, pero vamos, creo que no va a pasar de incursión, de duelos artilleros, de lanzamiento de cohetes, de ataques de la aviación israelí, lo que pueda darse en la zona norte, más un poco por una presencia y salvar la cara de Hezbollah ante el ataque israelí, pero dudo que Hezbollah intente abrir un frente en el norte, por el propio motivo de que sigue muy ocupada con la guerra en Siria, que le importa mucho más por garantizar la persistencia de regímenes chiitas dentro del duelo entre sunitas y chiitas, y todavía tiene muchas tropas empeñadas en Siria. Y bueno, pues dejo ya al resto de mis compañeros si quieren añadir algo.
Muchísimas gracias. Estamos ya a punto de acabar. No sé si el general Cifuentes, que ha planteado el tema, quiere comentar algo para acabar. Sí, bueno, de acuerdo totalmente con la precisión que nos ha hecho don Fernando, ¿no? Y yo creo que lo de los hospitales es importante, se están dirigiendo hacia ellos y desde luego puede ser o para localizar a los terroristas de Hamas que estén en los túneles, en los sótanos de esos hospitales, para rescatar los rehenes y para tomar el hospital y ponerlo en funcionamiento en ayuda a la población civil. Yo creo que necesitan imágenes positivas. Se ha visto algunas imágenes de soldados dando agua a niños. Israel está haciendo una campaña informativa activa y yo creo que lo de los hospitales pues va un poco en esa línea, ¿no? Y nada, pues vamos a seguirlo con detenimiento. Muy bien, muchísimas gracias, mi general. Mi general Fontella, un último comentario final. Bueno, pues estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Pues nada, queridos oyentes, ya han visto el análisis agudo, certero, profundo. El seguimiento que hace la Pica Flandes de esta cuestión es el que es y es el que ofrece al mundo cívico-militar. Por lo tanto, queridos oyentes, compartan estos podcasts, estos audios con sus compañeros de promoción, de reemplazo y vayan sumando, digamos, a oyentes a este programa, que desde luego sus componentes hacen un grandísimo esfuerzo por poner sobre la mesa en el debate y en el análisis de la opinión pública cuestiones tan controvertidas como la guerra en Gaza y la cuestión de la ley de amnistía. Les saluda a todos nuestros oyentes la Pica Flandes y les esperamos, si Dios quiere, la semana que viene. Muy buenas tardes a todos.